Descansar es necesario y viajar es maravilloso, pero ¿sabes que un par de semanas sin movimiento nos pueden pasar factura? En este episodio vamos a descubrir cómo lograr no perder nuestro músculo sin arruinar nuestras vacaciones. Ya se acercan las vacaciones del fin de año y con esto también nos preguntamos qué va a pasar con ese músculo que hemos trabajado en el gimnasio o en la casa durante todo este tiempo. Y para eso nos acompaña la promotora de salud, María Fernanda Aguiluz, que siempre es un gusto tenerte por acá. Bienvenida. Igualmente, siempre me encanta conversar con vos. Muchísimas gracias. Nos preguntamos, nos vamos de vacaciones y qué va a pasar con nuestra masa muscular, con nuestro músculo durante este tiempo que nos vamos a descansar. Sí, bueno, lo primero y lo más importante es que el descanso es muy importante también, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos tanto en entrenar, entrenar, entrenar y se nos olvida que también el músculo necesita descansar para poder crecer, ¿verdad? Entonces, irse a vacaciones no tiene nada de malo, es demasiado importante para la salud mental tanto como para los músculos, ¿verdad? Pero sí, pasamos a partir de los 7, 14 días en donde descontinuamos el entrenamiento, pasamos por un proceso que se llama proceso de desentrenamiento, en donde empezamos a perder fuerza, masa muscular y una menor eficiencia metabólica. Entonces ya a partir de esos días ya empezamos a ver esos cambios. Qué dolor en el corazón. Sí. Bueno, pero qué tan importante también para la gente que nos está viendo y que de pronto nunca ha trabajado el músculo o quienes se van a descansar y lo han trabajado, qué tan importante es tener masa muscular en nuestro cuerpo. Bueno, demasiado importante, ¿verdad? Yo sé que hemos hablado mucho de la importancia del ejercicio en todos los niveles posibles de la salud, pero es muy importante, sobre todo si estamos hablando de adultos, ya a partir de los 40 años, la sarcopenia empieza a ser un problema. Y bueno, ¿qué es la sarcopenia, verdad? Que lo escuchamos, es un término que se escucha bastante. La sarcopenia es la disminución de la síntesis proteica, ¿verdad? Entonces esto lo que quiere decir es que voy a empezar a tener un aumento en degradación muscular, ¿verdad? Y a partir de los 40 es cuando esto se impulsa, cuando ya yo empiezo a perder más masa muscular. Y pues la masa muscular nos protege, ¿verdad? Protege al hueso, protege nuestro metabolismo. En realidad el músculo es un gran protector del cuerpo y por eso es tan importante trabajar. Justamente le iba a preguntar eso porque tal vez pensamos que el músculo viene más por un tema estético, pero quizá va más allá que eso. Completamente. Bueno, entendamos que, por ejemplo, algo tan sencillo como caminar, nosotros dependemos de nuestros músculos para poder ponernos de pie, para poder sentarnos, para poder dar pasos. Si yo tengo una degradación muscular al punto en donde se atrofia el músculo, ya no me puedo levantar de la silla, por ejemplo, al no utilizarlo, pues obviamente ahí es donde vemos el valor de ese músculo, porque nos da esa habilidad. Claro, ¿qué rutinas podríamos implementar en nuestra casa, incluso sin ir al gimnasio o bien en el gimnasio para mantener el músculo o para empezar a desarrollarlo? Claro, bueno, hablando desde casa o inclusive en vacaciones, ¿verdad? Si estamos, no sé, en un hotel, importante que no tenemos que empezar con una rutina completa. No es que si yo nunca he hecho ejercicio, ahora voy a empezar a hacer ejercicio 45 minutos al día de alto impacto. No. Podemos empezar con algo tan sencillo como, por ejemplo, estirar. Sacar 5 minutos apenas me despierto, en vez de meterme a Facebook, a Instagram, a leer noticias, tal vez lo que voy a hacer es, me voy a poner de pie, voy a empezar a estirar mis rodillas, voy a empezar a estirar mis brazos, voy a empezar a tener esa movilidad que también ayuda al músculo, porque el músculo no solamente es entrenamiento de fuerza, son todas esas pequeñas acciones que nos ayudan a condicionarlo. ¿Y cuánto tiempo puede ser? Porque tal vez uno dice, sí, no he hecho y para lograr más resultados voy a hacer un montón de tiempo. Pues en realidad depende mucho de la persona, la condición en la que estén, ¿verdad? Cualquier programa va a ser diferente, pero por ejemplo, si yo estoy de vacaciones y, pucha, no sé, tengo todo un plan de todo lo que quiero hacer durante el día, sacar, por ejemplo, no sé, voy a hacer 10 minutos en la mañana de tal vez estiramientos con yoga o pilates, algo de bajo impacto que igual trabaje el músculo y tal vez antes de dormir lo que voy a hacer es ir a
no sé, que si tengo gimnasio en el hotel, si estoy en mi casa, puede ser hasta con botellas de agua, no necesariamente se necesita equipo, podemos dividir, en vez de hacer 30 minutos de un solo, podemos dividir 15-15, o que voy a empezar poco a poco, quiero hacer 20 minutos, hago 10 en la mañana, 10 en la noche. O sea, al final del día lo que ocupamos es empezar esa activación. Otro tema muy interesante es la alimentación fuera de casa, porque Ujú. nos cuesta más controlar lo que comemos, sobre todo cuando estamos de Definitivamente. vacaciones y queremos disfrutar. ¿Cómo podemos implementar una buena alimentación o una alimentación adecuada para que esto no afecte la recuperación del Claro, músculo? o sea, esa pregunta es demasiado importante. Lo primero, que es lo que más escuchamos, ¿verdad? La ingesta proteínica es muy importante, siempre mantener ese consumo. Ahora, ¿cuánto es, digamos, lo ideal o lo que se recomienda? Si nosotros empezamos a leer un poco de las investigaciones actuales que hay, lo que recomiendan es asegurar de 1,6 a 2 gramos de proteína por kilo de nuestro peso corporal, Okay. que suena como bastante y en realidad sí lo es, pero si logramos estructurarlo y si ya sabemos cuánto es lo que tenemos que consumir, podemos prepararnos para poder llegar a consumirlo, ¿verdad? También es muy importante que las personas generalmente relacionan la proteína solo con la carne y en realidad hay muchas otras fuentes de proteína que podemos consumir que pueden hacer que sea más sencillo durante vacaciones y tal vez un poco menos costoso consumir otras fuentes de proteína. Es importante incluir alimentos que estén ricos en leucina. ¿Qué es esto? Los huevos, por ejemplo, pollo, pescado, soya, tofu, ¿verdad? Que es algo, otra variante ahí que podemos hacer si somos vegetarianos y no consumimos carne. Este tipo de alimentación también es bastante buena para mantener el músculo y para cumplir con esa meta proteínica que tenemos. Wow, muy interesante. Entonces es toda una fórmula, porque entonces hay que agarrar como nuestro peso y eso hacer como la división. La división. Pero esta cantidad la podemos consumir durante el día, ahora la Claro, podemos dividir. podemos dividirla, digamos, si yo como 4 veces al día, por ejemplo, que desayuno, meriendo, almuerzo y cena, por ejemplo, Perfecto. ahí podemos dividirlo. También, si no estoy llegando a lo que quiero llegar de proteína, ya con la idea, ya puedo decir, ok, tal vez en la noche lo que voy a hacer es que voy a consumir, no sé, voy a cocinarme un huevo más. O tal vez lo que voy a hacer es meterle un poquito de pollo a mi ensalada, ¿verdad? Cosas así, como que ir poco a poco jugando con esa alimentación para poder cumplir con los requisitos proteínicos que tengamos. Esta pregunta que sigue me parece muy interesante, porque a veces pensamos que no está pasando nada, pero tal vez sí. ¿Cuáles son esas señales que nos indican que estamos perdiendo el músculo? Bueno, esta es una pregunta excelente y que de hecho se relaciona directamente a las vacaciones. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, no es hasta que llegamos, no sé, estoy en Nueva York y tengo que caminar, no sé, un día yo iba a Nueva York, caminaba 30,000 pasos y ahora llego y caminé 3 cuadras y ya no doy. Entonces la gente generalmente relaciona eso solo con salud cardiovascular, pero en realidad también la atrofia muscular puede causar mucho cansancio, porque pues obviamente si tengo una pérdida significativa de masa muscular, y me pesan las piernas, me pesa el cuerpo, me cuesta más subir gradas, por ejemplo, se va a volver un reto más grande. Voy a sentir como, uy, me estoy agarrando de la agarradera y antes yo no hacía eso, antes yo podía subir súper rápido. O por ejemplo, no sé si te ha pasado que uno a veces ve chiquitos que brincan y uno dice, ay, no, las rodillas. Ahí es cuando uno empieza a decir, uy, sí, mira, yo ya no, o sea, no es lo mismo, no solamente porque ya no soy un chiquito, sino también porque ya tenemos una idea como mi músculo tiene que proteger mi rodilla, o sea, ¿verdad? Todas esas cosas hacen que uno se vaya dando cuenta como, wow, ya no es igual que antes. Y tengo que estar consciente. Cuando yo empiezo a notar estas cosas, ok, tal vez tengo que empezar a meter un poco más de entrenamiento de fuerza, tal vez tengo que incrementar mi ingesta proteínica, ¿verdad? Todas esas cosas. Esta pérdida de músculo también de alguna manera nos afecta con nuestro metabolismo. Sí, esto es algo súper importante también y es que durante estos 7 a 14 días, ¿verdad? Que estábamos hablando de desentrenamiento, Claro. el metabolismo sí se ve bastante afectado porque el metabolismo basal puede disminuir de entre 5 y 10% Wow. y esto facilita muchísimo la acumulación de grasa. Ok, entonces sí hay una afectación directa. Directa, completamente. ¿Cómo podemos apoyarnos en los programas de Sana Sana para mantener nuestra salud, para mantener nuestro músculo, incluso cuando estamos de vacaciones?
Claro, bueno, nosotros como tenemos este acompañamiento más personalizado, ¿verdad? Podemos dar mucho seguimiento a cómo está toda la parte de activación física, ¿verdad? Cómo está esta ingesta proteínica. Si en algún momento como afiliado tengo una duda, puedo escribir directamente al equipo médico, por ejemplo, y decirle a la doctora, hey doctora, esto es lo que estoy consumiendo de proteína, considera que está bien. Podemos dar como esa guía que tal vez a veces tratamos de buscar en Google, pero pues que obviamente no va a ser igual porque no va a estar diseñada específicamente para mí, ¿verdad? Entonces por esa parte es muy importante. O sea, donde quiera que estemos de vacaciones podemos escribir y vamos a tener esa atención. Exactamente. Una atención concreta, porque además los datos que nos den son concretos, a diferencia de tal vez buscarlo en internet, que uno no sabe qué es lo correcto y qué no. Exactamente. Y bueno, aquí en Sana Sana, si se meten a otro podcast que grabamos en algún momento, hablamos también de Lean Body con el doctor Rivera, en donde él estaba hablando de cómo en 2 minutos, con nuestra prueba que tenemos aquí, podemos saber la composición corporal de un afiliado completa. Masa muscular, así como porcentaje de grasa visceral. Y este tipo de herramienta nos permite a nosotros poder ir viendo esos cambios, ¿verdad? Entonces, si yo me hice un InBody, me fui de vacaciones y digo, uy, vamos a ver cómo estoy. Claro. Me monto en el InBody, hacemos todo y podemos ver esas diferencias y trabajar puntualmente en las cosas que tengamos, que tal vez hayamos sufrido un poquito si dejamos de movernos durante esas vacaciones. Repito, siempre es un gusto tenerte, sobre todo por los temas tan interesantes que nos traes acá a la mesa. Ay, muchísimas gracias y yo siempre feliz de compartir con vos. Y por supuesto, invitarlos para que si usted quiere más información, ingrese a www.sanasana.com. Nos vemos. Chao.